Muy buenas a todos. Vamos a comenzar con este tema de películas radiográficas. Vamos a estar viendo en esta clase partes elementales de la película radiográfica. Lo que he planteado simplemente que para que vayamos conociendo el sistema, para que vayamos viendo cómo se constituye una película radiográfica, cuál es el uso, qué efectos puede ocasionar la imagen. Y después, obviamente, en el transcurso del periodo vamos a estar hablando más específicamente de lo que es la película radiográfica. Entonces, primeramente, fíjense muy bien que la película radiográfica simplemente constituye el fin por el cual yo quiero tener una radiografía. Yo quiero tener la radiografía y la quiero tener, obviamente, para hacer un diagnóstico. Entonces, para que yo tenga la radiografía necesito un medio por el cual obtenerla. Y entonces la película radiográfica es ese medio. Y también fíjense muy bien que nos limitamos a lo que es un sistema convencional, es decir, donde se utiliza, en aquellos donde no se utiliza un sistema digital, porque también yo puedo tener una radiografía completamente digital, sin necesidad de tener una película radiográfica. Pero en esta clase, y en esta clase nos vamos a estar enfocando en el sistema convencional, en el sistema radiográfico convencional. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre la película radiográfica? Fíjense muy bien que la película radiográfica se ubica dentro de este chasis, que lo conocemos como cassette de película. Este cassette se cierra y se ubica precisamente detrás del paciente durante el estudio. Nosotros sabemos muy bien de que durante el estudio el tubo de rayos X viene, emite rayos X, estos rayos X llegan al paciente. Obviamente hay algunos rayos X que terminan en radiación dispersa, pero hay otros que son transmitidos, es decir, que es la información precisamente que sale del paciente. Entonces, esos rayos X llegan al receptor de imagen o al cassette de película y ahí se quedan almacenados y ahí depositan su información. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre lo que es la película radiográfica? Fíjense que la película radiográfica es una lámina que puede variar el color. Fíjense muy bien como lo que estamos viendo aquí. Puede ser completamente translúcida o puede ser con una tonalidad azul o un color oscuro. Obviamente esto dependiendo de cómo quiero yo mi radiografía resultante, cómo quiero yo esa radiografía resultante. Entonces, ustedes pueden ver aquí que de acuerdo a la radiografía resultante que yo puedo querer, se pueden utilizar diferentes láminas de colores. También sobre el chasis, fíjense bien que el chasis, además de incluir la película radiográfica, si mi estudio se enfoca en lo que es una pantalla, lo que es una reducción de dosis o menor exposición para el paciente, se utilizan lo que son estas series de pantallas intensificadoras que ustedes ven aquí, que simplemente son pantallas en donde llegan los rayos X. Al interactuar con estas pantallas se crea luz y va directamente hacia la película. Van a ver ustedes después la composición, cómo es exactamente esa composición de pantalla intensificadora y película, pero vamos viendo aquí cómo se van distribuyendo los componentes dentro del cassette. Veremos entonces sobre la composición de la película radiográfica. Fíjense muy bien que la película radiográfica primeramente tiene un recubrimiento. Ustedes ven aquí que es una capa que protege el exterior de las capas internas de la película. Tenemos lo que es como la emulsión, que es que es la capa de la película que almacena la información de los rayos X, es decir, que donde quedan atrapados los rayos X, donde se terminan almacenando. Es súper esencial porque esta parte de la emulsión es donde nosotros queremos sacar la información por el proceso de revelado. Tenemos también una base, que esta base es la que proporciona rigidez a lo que es la película radiográfica, que la película radiográfica tiene que ser rígida, o sea, no tiene que durarse tan fácilmente, tiene que ser rígida para su manipulación. Y tenemos obviamente también una capa adhesiva que lo que hace es adherir lo que es la emulsión con la base. También veamos que el espesor de esa película radiográfica es muy poco. Ven ustedes cuánto es el espesor de la base. El espesor de la base es de 150 a 300 micrómetros, que más o menos si queremos representar esto vendría siendo, vendría siendo menos de 0.30 milímetros. Es lo que vendría siendo, o sea, menos de 1 milímetro.
vendría siendo menos de 1 milímetro, mucho menos de 1 milímetro. Y también vean ustedes la emulsión, también la emulsión es de muy poco espesor, de 3 a 5 milímetros. Y esto, por supuesto, es por varios motivos. La principal razón, obviamente, es porque yo quiero tener una imagen completamente uniforme y con muy buen grado de detalle. Y después van a ver más adelante que este espesor, el hecho de que la película gráfica tenga muy poco espesor, me ayuda muchísimo lo que es detalle en la imagen. Ahora, continuemos hablando sobre lo que es la emulsión. Y fíjense que las películas gráficas en su mayoría tienen doble capa de emulsión, como están viendo aquí. Aquí tiene una capa de emulsión y aquí tiene otra capa de emulsión. Hay algunas que solo tienen una capa de emulsión, pero en su mayoría vamos a ver doble capa de emulsión. ¿Por qué eso tiene que ser así? Para que yo pueda primeramente utilizar la grafía en ambos lados. Cuando yo tengo doble capa de emulsión aquí, tengo una simetría que me permite a mí ubicar la película gráfica de cualquier de revés derecho dentro que hacer. Y también porque esto me va a ayudar muchísimo a lo que es cubrir más, a que la película sea lo que se conoce como más sensible a los rayos X o de mayor velocidad, que se suele conocer así, que sea más sensible a estar atrapando rayos X y que pueda generar cierto grado de contraste con esos rayos X que atrapa. Entonces, vamos a seguir hablando y veamos la composición interna de la emulsión. Fíjense que la composición interna de la emulsión la emulsión, miren muy bien, esta figura que ustedes ven aquí simplemente es la capa de emulsión, esta misma capa que aquí se les presenté, solo que aquí ya estamos viendo cómo es la composición interna. Nosotros vamos a estar viendo que la capa de emulsión tiene una serie de granos de cristales, lo podemos conocer así, de cristal de teluro de plata. Aquí estamos viendo los cristales de teluro de plata. Esos cristales de teluro de plata se encuentran dentro de un componente de gelatina. Y esa componente de gelatina básicamente distribuye lo que son los cristales de teluro de plata en toda la emulsión. Como ven aquí tenemos los granos o cristales de teluro de plata. Aquí, tenemos una serie de cristales y fíjense que esta serie de cristales pueden ser muy uniformes o pueden tener una forma geométrica específica. Esto de acuerdo, por supuesto, a las intenciones del diseño. Tenemos también un centro de sensibilidad, lo que se conoce como un centro de sensibilidad, que este centro de sensibilidad ya van a ver exactamente para qué funciona, pero por el momento de puro random que nos ayuda para terminar obteniendo la imagen. Para terminar obteniendo la grafía final por un proceso de atrapar, un proceso donde se atrapan electrones. Van a ver más adelantito eso. Y ¿qué más podemos hablar? Fíjense muy bien que es la gelatina. Esta gelatina tiene siempre un origen vacuno, muy parecido a lo que es la gelatina de postre, pero las diferencias cambian en el hecho de que esta gelatina tiene que ser permeable. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que dejar pasar, ya sea los rayos X que están entrando, ya sean los rayos X que están entrando a lo que es la capa de emulsión o la luz que entra por la capa de emulsión, esa gelatina debe ser lo suficientemente permeable para dejar pasar esos rayos X y que no sirva como repelente esa capa. Entonces ven ustedes aquí, se diseña específicamente para permitir que los rayos X o luz probablemente de la pantalla intensificadora llegue derechito a los cristales del duro de plata. Ahora veremos ya los cristales del duro de plata. Aquí estamos viendo una imagen microscópica de cómo son esos cristales. Como les decía, esos cristales pueden tener formas geométricas, como lo que estamos viendo aquí. Y la forma geométrica que más vamos a estar viendo es esta forma geométrica así en forma de polígono o tableta, como suele conocerle el Bouchon. Fíjense que esos cristales de aluro plata están constituidos cerca del 98% de su composición de bromuro de plata. Bromuro de plata o HBr por sus siglas, por su sigla química, por su nomenclatura química. Y vean ustedes el número atómico. El número atómico de bromuro es Z35 y el número atómico de la plata es Z47. Súper esencial esto porque esto ya nos está diciendo que ese cristal tiene un número atómico suficientemente alto para estar atrapando ya sea luz o ya sea rayos X.
que esto va a ser esencial porque recuerden que atrapando esos rayos X es donde ya obtenemos nosotros esa información. Y tenemos que el 2% restante de esa composición es yoduro de plata, donde el yoduro o yodo, es Z igual a 53 y la plata es Z igual a 47. Y tenemos aquí la composición, AgI, que es la composición de lo que es yoduro de plata. Vean ustedes aquí, y a la vez otra cosa, fíjense que esos cristales son muy pequeños. Estamos hablando, vean ustedes cuánto es el espesor de esos cristales. Pues estamos hablando de que longitudinalmente podemos decir que esos cristales tienen un micrómetro de espesor. Un micrómetro de espesor viene siendo 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la menos 6 metros, que esto vendría siendo 0.01 milímetros. 0.01 milímetros. Entonces es bastante, es muy, pero muy poco, realmente. Es una cantidad muy pequeña. Es una cantidad bastante pequeña y tiene que ser así. Tiene que ser así porque pues, eso nos va a ayudar muchísimo en lo que es el tipo de imagen que nosotros queramos. También, vean ustedes el espesor, vean ustedes cuánto tiene de espesor, 0.1 micrómetros, muchísimo más pequeños, son granos muy pequeños que solo pueden ser visibles en un microscopio. Y estos gramos, y estos cristales se componen a la vez de una estructura molecular conformada por átomos de bromo, átomos de plata, y átomos de yodo. Como están viendo aquí, aquí nos está enseñando cómo es la estructura molecular por la cual se compone ese cristal del yoduro de plata. Ahora, abremos ahora el centro de sensibilidad. Este mismo centro, que es este mismo puntito que les he mostrado ahorita, se conoce como centro de sensibilidad. Y ese centro de sensibilidad se añade a propósito. Y fíjense que ese centro de sensibilidad también químicamente o físicamente se le conoce como contaminante dopaje. Esto se añade intencionalmente. Porque permite lo que es la captura de electrones que se van formando al momento del procesamiento de imagen. Entonces, vean ustedes, aquí como nuestra función, aquí está el centro de sensibilidad, pero vean ustedes aquí, en esta serie de figuras, aquí ustedes van a encontrar el centro de sensibilidad. Ese centro de sensibilidad usualmente es sulfuro de plata. Como están viendo aquí, es sulfuro de plata, que se suele añadir ahí intencionalmente para que ayude en la formación de imagen. Ahora, lo siguiente, fíjense muy bien, cómo son los mecanismos de incidencia de información. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la manera en que se quiere obtener la información. ¿Cómo queremos nosotros crear esa información de los rayos X? Lo tenemos de la siguiente manera. Una de las formas más comunes de estar obteniendo esa información, primeramente, es con el uso de lo que es la pantalla intensificadora, que este es el más común porque este tipo de mecanismo ayuda muchísimo a estar reduciendo la exposición del paciente y por tanto que el paciente reciba lo que se llama menos dosis, o sea, menos probabilidad de riesgo en lo que es la exposición por radiación. Entonces, este tipo de método utiliza una pantalla intensificadora, que básicamente la pantalla intensificadora es esta que vimos anteriormente, que se ubicaba en lo que era el cassette, y aquí tenemos nuestra película. Entonces, vean que esa pantalla intensificadora es una capa de fósforo, pero no el mismo fósforo obviamente de los cerillos para encender, sino que es, más que todo, ese fósforo se le conoce como, lo conocemos más así de esta manera, como material centellador. Lo conocemos material centellador. Entonces fósforo, lo conocemos así, fósforo, material centellador. ¿Qué es el material centellador? El material centellador es un material que al momento de estar en contacto con los rayos X, como lo estamos viendo aquí tenemos los rayos X, estos rayos X
entran en contacto con esta capa de fósforo y de ahí hay un proceso físico que lo que hace es que termina produciendo luz. Entonces, termina produciendo luz, ese proceso termina produciendo luz y esa luz llega directamente a lo que es la capa de emulsión. Como estamos viendo aquí, tenemos la capa de emulsión y recuerden que esta parte, ya esta capa que estamos viendo aquí, ya es la misma capa de la película radiográfica que estamos viendo aquí. Esta ya es la película radiográfica, pero esta es la pantalla intensificadora. Esta donde dice capa de fósforo o capa de fósforo, esta es la capa de la pantalla intensificadora. Y ven ustedes que la pantalla intensificadora también está en ambas partes, también está en ambos lados. Entonces, en este proceso se crea luz, como están viendo ustedes aquí. Aquí se forma luz, se forma luz, se forma luz. Y aquí están viendo que esa luz se deposita en lo que es la capa de emulsión. Ahora, ven una cosa muy interesante. Vean que un solo rayo X, porque esto es lo que representa un rayo X, crea varios fotones de luz, como están viendo ustedes aquí. Crea varios fotones, así como están viendo ustedes aquí, varios fotones. Y esto es súper útil porque esto lo que hace básicamente es que está incrementando la información del paciente que transportaba los rayos X. Básicamente la está incrementando y esto ayuda muchísimo a estar trabajando con una menor exposición en el estudio, lo cual por supuesto me ayuda muchísimo para que el paciente se exponga menos a los rayos X y reciba una menor dosis por radiación o menor grado de daño por exposición a la radiación. Entonces, vean ustedes aquí, ahora también tenemos el método de exposición directa, que en el método de exposición directa ya no hay una pantalla intensificadora, sino que hay unos rayos X y directamente llegan a la emulsión. ¿Para qué se utiliza esto más que todo? Esto se utiliza más que todo para tener una imagen con un alto grado de detalle, pero la exposición necesaria para estar trabajando con este tipo de estudio, con este tipo de películas, mejor dicho, con este tipo de mecanismo de información, es muy alta la exposición. Es muy alta porque ya no hay una pantalla intensificadora que me ayude a mí a estar aumentando esa cantidad de información como la que están viendo aquí. Entonces, estos son mecanismos que vamos conociendo ahorita. Van a ver ustedes que se van a estar hablando muchísimo más y más a medida que vayamos avanzando en el transcurso de este tema. Y bueno, continuamos entonces. Y ahora hablemos de lo que es la imagen latente. Fíjense que la imagen latente es un concepto algo abstracto, pero aquí les va más o menos una idea de qué es eso de imagen latente. Fíjense que cuando una persona se pone obviamente en un estudio de radiografía, viene la fuente de rayos X, obviamente irradian al paciente, y obviamente está el receptor de imagen al otro lado, y el receptor de imagen guarda toda esa información. Ahora, ¿qué pasa? Esa información que ha guardado solo puede ser obtenida por un mecanismo de lectura o por un mecanismo de proceso revelado. Por eso es que se le conoce como imagen latente, porque es una imagen que no se puede ver, no se puede observar, pero que está ahí guardada en lo que es el cassette. Y que en la película gráfica, y la única manera que yo puedo tener esa imagen es mediante un proceso revelado. ¿En qué es lo que es, por lo menos en lo que es el sistema de radiografía convencional, que es el que estamos viendo? El proceso de revelado es un proceso de revelado químico. Entonces, solo por un mecanismo de proceso de revelado es que yo puedo tener la radiografía final que yo quiero tener. Entonces, esto es básicamente una idea de lo que es imagen latente, simplemente es una información que queda almacenada en la película y que básicamente esa información no la podemos ver a simple vista, a no ser que llevemos esa película al proceso de revelado, que es donde ya yo puedo estar teniendo la imagen resultante. Ahora, sigamos hablando entonces cómo se forma esa imagen latente, cuál es el proceso que se forma en la imagen latente, porque recuerden que esta imagen latente es básicamente información almacenada. Queremos saber entonces cómo se forma, qué pasa exactamente, qué es lo que pasó exactamente. Entonces, primeramente,
Fíjense muy bien, vamos a hacer un recordatorio. Tenemos nuestro cristal aquí de aluro de plata. Recuerden el cristal de aluro de plata. El cristal de aluro de plata, como yo les mencioné, está constituido de átomos de una estructura molecular constituida de átomos de bromo, átomos de plata y átomos de yodo. Eso sabemos, esa es la estructura molecular, pero fíjense que esa estructura molecular que están viendo aquí se mantiene unida gracias a que hay un enlace iónico entre átomos. ¿Qué es el enlace iónico? Enlace iónico, fíjense muy bien, eso es enlace iónico. Básicamente esta es la idea. Nosotros tenemos un átomo, digamos que tengamos el átomo del sodio y tengamos el átomo del cloro. Entonces viene y de repente el átomo del cloro tiene un espacio disponible en su capa de valencia, tiene ahí un espacio disponible y de repente, entonces como tiene un espacio disponible, viene y el átomo de sodio deposita su electrón al átomo de cloro. Y entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hace es que estos átomos de sodio y cloro terminen unidos, terminen en un enlace o terminen unidos, por decirlo así, enlazados. Ahora, ¿qué sucede con esto? Resulta que al momento de que el átomo de sodio depositó su electrón en la capa disponible de valencia del átomo de cloro, resulta que el átomo de sodio perdió un electrón en su átomo. Y como perdió un electrón en su átomo, perdió el equilibrio de carga. Y ahora, esto lo que ya el átomo de sodio termina como lo que es un ion positivo. Un ion positivo. ¿Qué es el ion positivo? Simplemente el ion positivo simplemente es un átomo que ha perdido electrones. Simplemente eso, y que por tanto la carga va a ser positiva. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre cargas del electrón y del núcleo. Recuerden muy bien que el núcleo tenía carga positiva porque tenía positrones y el átomo, es decir, las capas del átomo, tenían los electrones, y entonces había un equilibrio entre las cargas de los electrones y la carga del núcleo. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese equilibrio se ha perdido porque el átomo se quedó sin electrones, y entonces automáticamente ese ion positivo se convierte en lo que es una carga positiva. En una carga positiva. También, fíjense muy bien que ahora el átomo que quedó con ese electrón regalado de lo que es el átomo de sodio, fíjense muy bien, ahora se convierte en un ion negativo. En un ion negativo. ¿Qué es el ion negativo? Simplemente un átomo que ha ganado electrones. Que ha ganado electrones. Los ha ganado porque se los quitó a otro átomo. Entonces, automáticamente este átomo se convierte en una carga negativa porque tiene electrones de más. Tiene más electrones. Entonces se convierte en una carga negativa. Esto es lo que sucede. Y es lo que podemos identificar en este proceso. Ahora, ¿qué pasa entonces en el cristal de aluro de plata? En el cristal de aluro de plata ha pasado ese mismo proceso de enlace iónico. Y entonces ese proceso de enlace iónico, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, ustedes van a estar viendo el bromo, este es el último bromo, ustedes van a ver un negativo ahí, y lo que les indica es que ese es un átomo de ion negativo, es decir, que tiene electrones, demasiados electrones, tiene más electrones que naturalmente los trae, porque se los ha regalado lo que es el átomo de plata. Se los ha regalado el átomo de plata, ustedes ven ahí que el átomo de plata tiene un valor positivo, pero es precisamente porque es una carga positiva. ¿Por qué? Porque ha perdido electrones y la carga la está depositando más que todo lo que es el núcleo. Entonces, ahí están viendo el enlace, y lo mismo sucedería, por ejemplo, en el enlace del yoduro de plata. Entonces, ven un enlace entre un átomo de yodo y un átomo de plata, así como lo están viendo. Entonces, a fin de cuentas, vamos a ver bien esa estructura, que es un enlace iónico, recuerden muy bien, la plata positiva
tiene menos electrones, o sea, le falta un electrón, y el bromo negativo le sobra un electrón, al igual que el yodo negativo le sobra un electrón. Entonces recuerden bien eso y veamos qué sucede. Veamos qué sucede ahora. Fíjense bien, ya viendo ese fenómeno, recordemos también lo que es el efecto fotoeléctrico y lo que es el efecto Compton. Fíjense que el efecto fotoeléctrico, recordándoles nuevamente, se forma obviamente cuando viene un rayo X, y fíjense que también no son un rayos X, sino que también puede ser, por ejemplo, un fotón de luz. Pero obviamente siempre que ese fotón de luz tenga energías necesarias para estar ionizando a uno de los electrones. Entonces aquí voy a aclarar esto. Puede ser también un fotón de luz. Puede ser también un fotón de luz. Entonces, ese fotón de luz o fotón de rayos X viene, interacciona con el átomo, con uno de los electrones del átomo. Ese electrón sale del átomo porque viene el rayos X o el fotón y depositó la energía en el electrón y salió. Entonces, a fin de cuentas, aquí lo que se termina produciendo es un electrón. Y en el efecto Compton, que el efecto Compton, recuerden que viene el rayos X, y obviamente aquí también aclaro que también puede ser también un fotón de luz, puede ser también un fotón de luz, puede ser también un fotón de luz, y entonces este proceso lo que hace, viene ese rayos X o ese fotón de luz, viene, ioniza uno de los electrones, que usualmente ese electrón es muy probable que lo encontremos en la capa de valencia, o sea, en las capas más externas. Entonces viene, ionizó ese electrón y el electrón se fue de ahí. Pero recuerden que en el efecto Compton, además de producirse un electrón, se produce también otro fotón, que puede ser ya sea un rayos X dispersado o también puede ser un fotón de luz. Entonces se dispersó ahí, otro fotón. Pero a fin de cuentas, lo que nos interesa a nosotros es este electrón que está saliendo en este proceso. Aquí estamos viendo un electrón que está saliendo en cada proceso. Nos interesa ese electrón porque a través de ese electrón se van a estar formando la información de los rayos X provenientes del paciente. Entonces, vamos a ver y continuemos aquí. ¿Qué pasa entonces? Viene y entonces ya llega, una vez que ya se está exponiendo el paciente, en ese momento donde se está exponiendo el paciente, ya empiezan a llegar fotones a lo que es la película. Recuerden que esos fotones llegan a la película, ya sean por exposición directa o por exposición con pantalla intensificadora, como estamos viendo aquí. Tenemos, recuerden muy bien aquí, en todo caso siempre hay un rayo X de por medio. Ya sea el rayo X vino, llegó a la pantalla intensificadora, esa pantalla intensificadora formó un par de fotones de luz, y esos fotones de luz llegaron a la capa de emulsión. O ya sea por elemento directo, donde simplemente llegan rayos X, a lo que es la película. Entonces, lo que sucede es esto: llega un fotón, ya sea ese fotón puede ser un fotón de rayos X o un fotón de luz, llega. Entonces, cuando llega, lo primero que hace ese fotón es interaccionar con el átomo de bromo, o ya sea el átomo de yodo, o más comúnmente el átomo de bromo, porque es el más común. Es el más común, entonces ocurre este proceso. Viene, es el átomo de bromo, que sabemos bien que el átomo de bromo es un ion negativo porque tiene electrones de más. Entonces lo que ocurre es un efecto fotoeléctrico donde viene ese fotón y le quita un electrón al átomo de bromo. Entonces automáticamente pasa eso, terminamos nosotros teniendo el átomo de bromo en su estado natural, es decir, en su estado neutro, con la misma cantidad de electrones y con la misma cantidad de, obviamente, de positrones, pero obviamente su estado neutro. Y se termina ya saliendo ese electrón del átomo de bromo. Entonces este electrón, ahí salió, ya, salió ahí del átomo de bromo, y luego ese electrón, vean ustedes, ya en el proceso 2, ese electrón que ha sido producido se dirige hacia el centro de sensibilidad. Esto es lo que nos indica la figura. El electrón producido se está dirigiendo al centro de sensibilidad del grano, del cristal, del alduro plata, se dirige hacia el centro de sensibilidad, y fíjense que ese proceso se va repitiendo muchísimas veces, hasta el punto
que hay una acumulación de electrones en ese centro de sensibilidad. Hay una acumulación de electrones, como la que se está viendo aquí. Y entonces, al ya haber una acumulación de electrones muy fuertes, ya los electrones empiezan a atraer lo que es el átomo de plata. ¿Por qué atraen el átomo de plata? Lo atrae porque el átomo de plata es un ion positivo, es decir, le hace falta un electrón. Entonces, esos electrones que están aquí, que se han ido acumulando, van a traer ese átomo de plata, ese ion positivo de plata, y entonces lo van a traer ahí. Y en eso que están atrayendo ese átomo de plata, automáticamente se va perdiendo la estructura molecular del cristal. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente sucede que este proceso donde ya se empieza a atraer el átomo de plata, ya se va haciendo la estructura tal y como lo estamos viendo aquí. Fíjense muy bien, esta estructura ya se va perdiendo porque este electrón de plata ya se va saliendo de ahí. Este electrón de plata se va saliendo, se sale de esa estructura, se salen, estos electrones se salen, y entonces la estructura molecular, así como está bonita aquí, se empieza a perder, y entonces estos electrones de yodo y bromo no tienen más de otra que salirse del grano. Y es lo que estamos viendo aquí. Vean ustedes, tenemos ya los átomos de bromo y yodo que están saliendo ya de la estructura de la estructura, y tenemos los átomos de plata que se están atrayendo hacia el centro de sensibilidad donde están los electrones. Eso es lo que sucede. Luego, como sabemos muy bien de que el átomo de plata le hacía falta un electrón, entonces viene y los electrones que se acumularon ahí se empiezan a combinar con los átomos de plata. Se empiezan a combinar como están viendo así. Y esto, al momento de que se combina el electrón con el átomo de plata que le hace falta un electrón, nosotros terminamos obteniendo ya un átomo de plata, como el que están viendo aquí. Y bueno, ese proceso se va repitiendo muchas veces. Vean ustedes aquí, el paso número 4 lo que nos indica es que ese proceso de acumulación de granos de plata se va, de átomos de plata, de ion positivos, se van dirigiendo cada vez más al centro de sensibilidad, cada vez más. Ese proceso se va repitiendo y vean ustedes que la estructura de cristal se va perdiendo. ¿Por qué se va perdiendo? Porque se va alterando esa estructura molecular en el hecho de que el átomo de plata va saliendo, arruina la estructura. Entonces, vean ustedes, se van acumulando los átomos de plata, se va formando la plata. En el paso 5 ya nos indica que se está formando la plata, y en el paso 6 ya nos indica que el cristal de haluro de plata ya cambia y ahora se ha convertido en un cristal de plata. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos es un cristal de plata. Ahora, ¿qué pasa? Esto es básicamente la imagen latente. Esto es la imagen latente. Entonces, imagen latente. Imagen latente. Eso es la imagen latente. Y fíjense que la imagen latente, si nosotros queremos ser muy técnicos en su significado, simplemente es la acumulación, o mejor dicho, son los granos, o son los cristales, bueno, podemos decir así, son los cristales de plata que se han formado en el proceso de exposición de película. Eso es lo que es la imagen latente. Eso es básicamente la imagen latente. Son cristales de plata que se han formado en el proceso de exposición de película. Esa es una manera bastante técnica de saber exactamente qué es imagen latente. Y esa imagen latente, fíjense muy bien que solo puede ser vista por el proceso de revelado químico. En este caso, proceso de revelado químico es la única manera en que yo puedo estar viendo finalmente mi resultado final. Es la única manera. Entonces, ya hemos visto todo eso, esta serie de pasos, cómo se forma esa imagen latente. Y bueno, continuemos ahora y veremos
de lo que es la estructura granular, o sea, la estructura de granos o de cristales de aluro de plata y qué tipo de imagen resultante voy a estar teniendo yo ante cierta composición de granos. Entonces, fíjense muy bien, ante cierta composición de granos, yo puedo tener una radiografía con diferentes escalas o diferentes contrastes. Bueno, lo conocemos más como contraste. Fíjense muy bien, el contraste, básicamente tenemos dos definiciones de contraste. Bueno, contraste básicamente lo vamos a definir así el contraste, porque como sabemos bien de que esta clase es la primera que llevan de radiología, entonces definamos el contraste de esta manera. El contraste, vamos a definir el contraste como el grado de escala de grises que se logran ver en la imagen. Así lo podemos definir y es un concepto básico para ir empezando lo que es el contraste. Entonces, fíjense que contradictoriamente, a lo mejor a lo que uno pensaba, una imagen que represente muchísimas escalas de grises como la que estamos viendo aquí están viendo ustedes esta imagen, esta serie de escalas de grises. Ustedes ven un gris muy oscuro, un gris más tenue, y ven ustedes aquí que se van haciendo más tenues los grises. Si la imagen muestra sobre todo grises, como están viendo ustedes aquí, es una imagen con bajo contraste. Nos fijamos sobre todo en cómo se está percibiendo los grises en la imagen. Si la imagen se tiende a percibir muy gris, decimos que esa imagen tiene bajo contraste. Por eso es que aquí les señalo los grises que se observan. Ahora, si la imagen ya más que todo se observa en color blanco y negro, como están viendo aquí, a eso le decimos que la imagen tiene alto contraste. Ven ustedes aquí, lo que me está indicando es que más que todo se observa, o sea, se están observando menos escalas de grises. Es lo que nos está indicando, y que más que todo se está enfatizando en colores muy oscuros o muy claros. Es lo que me indica, y esto lo conozco como una imagen de alto contraste. Entonces vean ustedes que esto es gracias precisamente a cómo varía lo que es la estructura de los granos o cristales de aluro de plata. Tenemos aquí la serie de cristales de aluro de plata, y vean ustedes que cuando los cristales de aluro de plata son grandecitos y varían bastante de tamaño, porque no solo hay cristales grandes, sino que ustedes pueden ver aquí que hay cristales muy pequeñitos también. Cuando los granos de aluro de plata son grandes y variados, vamos nosotros a tener este tipo de radiografía. De bajo contraste. Y si los granos de aluro de plata son pequeños y uniformes, o sea que son pequeñitos y no varían de tamaño, yo voy a estar teniendo una imagen con un alto contraste. Eso es lo que sucede, y eso es lo que me afecta en lo que es la radiografía. Ahora, también hay una parte que nosotros le conocemos como la sensibilidad o como la velocidad de lo que es la película. Fíjense muy bien, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, sensibilidad o velocidad? Bueno, aquí lo estoy poniendo como sensibilidad, pero también se suele conocer esto como velocidad. Lo pueden conocer de dos maneras. Esta sensibilidad lo pueden conocer también como velocidad. Lo pueden conocer así, de esa manera también. ¿Y qué me indica esto de velocidad y sensibilidad? Simplemente me indica el grado de exposición que recibe la película para que se represente cierta escala de grises en la imagen. Simplemente es eso. Vamos a leer el concepto que le puse aquí. La película gráfica necesita rayos X o luz proveniente. Entonces, o luz proveniente, y en base a ello brinda un grado de contraste en la imagen. Entonces, vean ustedes, simplemente es que yo irradio, obviamente, en el proceso la película radiográfica, específicamente la capa de emulsión, recibe ya sea luz o rayos X o luz o rayos X. Entonces, en base a esa cantidad de luz o rayos X, la radiografía genera una escala de grises. La radiografía genera una escala de grises. Vean ustedes. Ahora, ¿qué significa cuando una película es muy sensible? Significa que puede generar la misma escala de grises comparándola con otra menos sensible que genera más rayos X. Ven ustedes aquí. Ok, dicho de otra manera, una película muy sensible
me indica a mí, aquí lo estamos viendo. Esta es la película esta es la película sensible. Esta la vamos a poner película sensible. Película sensible, vamos ahora. Película sensible o alta velocidad, si lo vamos a conocer. O alta velocidad. ¿Y esto qué me indica entonces? Vean ustedes, fijémonos en la figura. Lo que me indica esto es que a muy poca exposición de luz o rayos X me termina generando una muy buena cantidad de escalas de grises en la imagen. Una respuesta adecuada o una cantidad o la tonalidad de grises que yo quería ver en la imagen. ¿Y qué pasa cuando una imagen tiene poca sensibilidad? Tiene poca sensibilidad o alta o poca velocidad. Fíjense muy bien. Película poco sensible o baja velocidad. Sí, película poco sensible o baja velocidad. Esto obviamente lo que me va a estar indicando es que la cantidad de luz, rayos X que llegan a la capa de emisión es muchísimo más alta para estar visualizando la misma tonalidad de grises que se visualizaba cuando la cantidad de luz o rayos X era menor en la película sensible. ¿Ven ustedes ahí? Eso es lo que me va a estar indicando. Eso es lo que me va a estar indicando lo que es la sensibilidad de la película. Simplemente es el grado de exposición que recibe la película y la cantidad o la respuesta que va a estar obteniendo en base a ese grado de exposición que va a estar recibiendo la película. Entonces continuemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que estas películas, bueno, voy a devolver lo que había borrado. Resulta que esta película que es sensible, esto me indica que necesita poca exposición. Necesita poca exposición. ¿Y por qué me ayuda eso? Me ayuda muchísimo porque el paciente se expone menos. El paciente recibe menos radiación. Recibe menos radiación o lo que se conoce como menor dosis. ¿Qué significa esa dosis? Simplemente es una manera que yo controlo el efecto de la radiación del paciente. Si yo hablo de poca dosis, simplemente significa que van a haber pocos efectos de la radiación del paciente. Entonces, menos radiación o menor dosis. Es lo que me indica eso. Y vean ustedes, si la película es poco sensible o de baja velocidad, entonces se necesita a mayor exposición para el estudio. Y esto lo que me indica es que el paciente recibe más radiación. O también se le suele conocer como mayor dosis. ¿Por qué mayor dosis? Porque este concepto de dosis lo que me va a estar indicando a mí es que, ok, si la dosis es alta, esto significa que el paciente está acumulando demasiada radiación, o sea, ha acumulado bastante radiación, y esto me puede generar efectos negativos en lo que es la salud del paciente. Entonces, por eso es que se le conoce así como dosis. Se le conoce así como dosis. Y, bueno, esto es lo que podemos concluir al respecto. Esto es lo que podemos concluir por el momento. Y ahorita lo voy guardando. Entonces, eso es lo que hemos concluido al respecto de lo que es la sensibilidad de la película radiográfica. Continuemos. Vamos a continuar. Fíjense que también la película radiográfica me puede afectar a mí lo que es el detalle de la imagen. Vean ustedes, el detalle de la imagen. Obviamente estas dos imágenes es precisamente la misma anatomía, solo que visualizándose en diferentes detalles. Vean ustedes que esta imagen me está mostrando una mejor figura, una figura más detallada que esta otra fotografía que se está viendo bien borrosa. A eso también lo suelo conocer como resolución espacial.
Vean ustedes que esta grafía está más borrosa y esta grafía está menos borrosa. A eso le suelo conocer como resolución espacial. Resolución espacial. Resolución espacial le suelo conocer así. Como grado de borrosidad. Grado de borrosidad en la imagen. Grado de borrosidad en la grafía. Bueno, entonces fíjense que de acuerdo, por supuesto, a la composición interna de la capa de emulsión, o cómo se están distribuidos los granos, yo puedo tener una imagen con diferente grado de detalle. Vean ustedes que cuando los granos son grandes, grandecitos, y vean ustedes cuando los granos son grandecitos, yo soy propenso a estar obteniendo una grafía con bastante borrosidad. Y cuando los granos son muy pequeñitos, así como están viendo aquí, y uniformes, yo tiendo a obtener una grafía con buen detalle. Ahora, ¿por qué es esto? Esto es por la manera en que la luz o los rayos X se propagan en torno a la emulsión. Fíjense muy bien. Hay un efecto que nosotros conocemos como dispersión de luz lateral. Este efecto que ustedes están viendo aquí se conoce como dispersión. Ok, voy a escribir aquí. Dispersión de luz lateral. Dispersión de luz lateral. O dispersión lateral de luz. Así está mejor. Dispersión lateral de luz. Así la conocemos mejor. Y vamos a cambiar esto. Y ahora sí ya. Entonces, este fenómeno que ustedes están viendo aquí, este mismo fenómeno lo conocemos como dispersión lateral de luz. ¿Qué es esto? Viene y ya sea la luz que se formó en la pantalla intensificadora o los rayos X pasan por lo que es la capa, también mi efecto se dan los rayos X. Recuerden que en un momento yo les dije que había fenómenos físicos que se veían igualmente en la luz como en los rayos X. Ahora resulta que tenemos nuestra capa de emulsión y entonces al momento de que llega esa luz o llegan los rayos X, la luz se empieza a dispersar, así como están viendo ustedes aquí, se dispersa. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta luz que ustedes ven aquí, que es menos clarita, con una tonalidad menos clara, es esto lo que me está ocasionando la borrosidad. ¿Qué es lo que pasa? Vean ustedes que a medida, si nos comparemos, por ejemplo, ese grado de luz que está en las orillas, que se ve borrosa, comparémoslo a este espesor y luego comparémoslo a este espesor. Vean ustedes, comparémoslo ahora a este espesor. Y entonces nosotros vamos a encontrar que a medida aumenta el espesor, se va aumentando esa dispersión lateral de luz. Eso es lo que conocemos como dispersión lateral de luz. Donde vemos una parte borrosita aquí, lo que es la luz que se va distribuyendo. Eso precisamente me causa la borrosidad. Ahora, ¿por qué de repente me causa más borrosidad aquí que aquí? Porque lo que es la estructura de emulsión, lo que es la capa de emulsión de granos muy grandes y variados, tiende a tener un mayor espesor y por tanto se va dispersando más la luz, así como están viendo ustedes aquí. Ven ustedes que aquí se forma más dispersión de luz en lateral porque precisamente hay un mayor espesor. Entonces aquí se está visualizando así porque hay un mayor espesor en lo que es la capa de emulsión. Porque aquí se visualiza menos y bueno, aquí se visualiza con detalle, pero precisamente porque hay menos dispersión de luz. Porque ven ustedes aquí el espesor ya es menor, como el espesor es menor, entonces hay una menor dispersión de luz lateral que están viendo aquí. Entonces precisamente por esto es que yo voy a estar visualizando diferente grado de borrosidad en la imagen. Entonces, continuemos. Lo siguiente, hay un fenómeno que se llama cruce. Fíjense muy bien el fenómeno que se llama cruce. Sucede cuando vienen los rayos X, tenemos nuestra pantalla intensificadora, ustedes ya saben bien, la pantalla intensificadora, tenemos los rayos X, esos rayos X vienen y chocan con esta pantalla intensificadora, se crea luz y de repente esa luz que se creó aquí y que tendría que haber ido dirigida a la capa de emulsión,
de repente va y también se asoma a la otra capa de emulsión que está al otro lado de la base. Como están viendo ustedes aquí, aquí están viendo luz que está llegando a esta base, perdón, esta otra capa de emulsión. ¿Y qué pasó de la base? ¿Qué pasa? Esto es más propenso a que se me esté mostrando una imagen más borrosa, precisamente porque aumenta a medida, vean ustedes que aumenta la profundidad de la capa, va aumentando más esa dispersión de luz lateral que se va formando aquí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que se tiene que eliminar ese concepto que se llama como cruce, o sea, ese fenómeno que se llama cruce, se debe eliminar, y vean ustedes que cuando no hay cruce, simplemente la luz llega a una capa de emulsión. Hasta aquí nomás llega a la primera capa de emulsión que ustedes ven ahí, y ya yo tengo una rafía como un buen detalle. Ahora, veamos aquí, ¿qué es lo que se hace para estar reduciendo ese cruce? Porque ese cruce yo no lo quiero, porque ven ustedes ahí que el cruce me está ocasionando borrosidad en imagen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que se hace es considerar lo que es la estructura de cristales, o sea, la forma de cristales. Si mi forma de cristales tiende a ser más grandecita, así como están viendo ustedes aquí, y de tamaño tabular, entonces esta estructura de cristales absorbe mejor la luz, absorbe mejor esta luz y evita que pase una muy buena cantidad de luz hasta la otra capa de emulsión. Entonces, esta composición de granos disminuye considerablemente el cruce porque absorbe esa luz. Mientras que si tengo yo esta estructura granular va a ser muy propensa a que simplemente la luz pase de la primera capa de emulsión y pase y llegue a la otra capa de emulsión. ¿Por qué? Porque los granos son más pequeñitos y hay menos absorción de la luz en esa sección. ¿Qué es otra cosa que suele hacer? Lo que suele hacer es añadir capas de control de cruce, que simplemente son capas de control de cruce donde se ha añadido un tinte especial. Aquí se añade un tinte especial, ellos le dicen capa de control de cruce, simplemente hay un tinte especial, que es lo que hace, cumple la función de un absorbente, por decirlo así, es decir, de una capa que evita que simplemente pase la luz después de la capa de emulsión. Y bueno, lo siguiente, ya para terminar, a ver un poquito lo que es el emparejamiento espectral. Y bueno, su nombre es algo, a lo mejor algo raro, que es eso de emparejamiento ancestral. Bueno, básicamente, recordemos una cosita. Cuando se trabaja con pantalla intensificadora, ven ustedes que se forma luz. Vean ustedes, hay una luz formando aquí. Esa luz se está formando y entonces esa luz, resulta que esa luz puede ser de diferentes colores. Fíjense muy bien, esa luz que ven ustedes que se está formando aquí puede ser de diferentes colores. Puede, por ejemplo, ser, esta luz puede ser, digamos, puede ser de color azul. Puede ser de color azul. Puede ser de color azul violeta. Azul violeta. Puede también ser de color verde. Y puede ser de color verde. Ahora, entonces, ¿qué pasa con esa luz que se está formando? Resulta que la capa de emulsión, que es la que va a capturar esa luz, tiene que estar diseñada para estar atrapando lo que es esa luz que se está formando en esta capa de fósforo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la capa de fósforo o la pantalla intensificadora puede estar produciendo luz azul, o mejor dicho, puede estar produciendo, por ejemplo, color verde, pero la capa de emulsión no está diseñada para estar atrapando color verde. Entonces hay que tener cuidado con eso. A eso precisamente se le conoce como emparejamiento ancestral, es decir, estar escogiendo una película radiográfica acorde con la pantalla intensificadora. Entonces, emparejamiento espectral, emparejamiento espectral, la vamos a conocer.
espectral, perdón, espectral. Simplemente utilizar una película radiográfica acorde a la luz que emite la pantalla intensificadora. Eso básicamente es lo que es el emparejamiento espectral. Simplemente es que la película gráfica que yo escoja tiene que estar diseñada, esa capa de luz tiene que estar diseñada para atrapar la luz que emite la pantalla intensificadora. Entonces, veamos ahora la siguiente gráfica y vean lo siguiente. Fíjense que comparemos una película que atrapa la luz azul y otra película que atrapa la luz verde. La luz verde. Vamos a ver, comparemos lo siguiente. Ok, entonces, por ejemplo, comparemos lo que es el grado de absorción de lo que es una película que puede absorber el color azul y comparémoslo con una película que puede absorber el color verde. ¿Qué pasa? Vean ustedes, una película que puede absorber el color azul puede absorber lo que son, o sea, fotones de luz del color ultravioleta, del color azul y parte del color verde. Vean ustedes el rango que puede absorber lo que es una película radiográfica que está diseñada para absorber el color azul de la pantalla intensificadora. Y vean ustedes que es bastante, es muy alto lo que es la absorción relativa de la luz. Vean ustedes dónde se ubica. Dónde se ubica. Aquí es bastante alto la absorción relativa de la luz. Comparémoslo ahora con la absorción que puede hacer una película gráfica que está diseñada para absorber el color verde. Vean ustedes que una película que está diseñada para absorber el color verde puede ahora estar absorbiendo, bueno, lo poner con el color verde, puede estar, está diseñada para estar absorbiendo luz que viene del ultravioleta, que va al azul, el verde, e inclusive parte del amarillo. Entonces vean ustedes que hay un rango más amplio de la película radiográfica que puede absorber el color verde. Ahora, pero observen bien aquí que la absorción relativa disminuye. ¿Qué significa esta absorción? Por cierto, simplemente indica qué tan bueno va a estar absorbiendo la luz que llega a la película. Si la absorción es alta, significa que absorbe bastante luz la película. Pero si la absorción es baja, como estamos viendo aquí, relativamente baja, aquí están viendo ustedes este nivel de absorción, significa que la absorción va a disminuir, o sea que la capacidad de atrapar esa luz va a disminuir, pero igual aquí siempre sigue siendo alta. Entonces, ¿por qué hay que considerar esto? Porque si nosotros utilizamos una película que está diseñada para absorber el color azul y de repente la pantalla intensificadora emite color verde, esto nos va a limitar muchísimo porque ustedes ven aquí que no toda la película sensible al azul atrapa el color, atrapa todo, o sea, atrapa el mismo rango que atrapaba el color verde, que la película de color verde. Entonces, son consideraciones que tienen que tomarse en cuenta. Si yo tengo una película que es sensible al azul, tengo que utilizar pantallas intensificadoras que emiten el color azul. Si yo tengo una pantalla sensible al color verde, yo tengo aquí un rango más amplio que puede captar desde el ultravioleta al azul, al verde y parte del amarillo. Entonces, ahí ya tengo una mayor libertad para estar utilizando una pantalla intensificadora que puede emitir un rango más amplio de luz. Y finalmente, ya para finalizar, y ya con esto finalizamos, al momento del proceso de revelado químico, no se tiene que utilizar cualquier tipo de luz. Porque si ustedes, por ejemplo, dejan que la película radiográfica que ha sido expuesta esté expuesta a lo que es luz natural o luz artificial, como la luz que sale del foco de su cuarto, entonces esto les va a estropear la película porque la película es sensible a la luz. Ahora, hay rangos de luz en los que la película no es sensible y que la puede tolerar. Por ejemplo, el color rojo, la película no absorbe el color rojo
La mayoría de las películas también absorben lo que es el color ámbar, un tipo amarillo, este tipo amarillo color ámbar que ustedes ven ahí. Entonces, por eso que ustedes van a estar viendo de que el proceso de rolado químico se lleva a cabo en un cuarto con este tipo de luz. ¿Por qué? Precisamente porque la película no puede absorber esa luz y no puede estropear el proceso de revelado. Y finalmente hemos terminado. Entonces, terminó hasta aquí y nos veríamos a la siguiente vez que los convoque. Gracias. Pasen feliz fin de semana.